quizá concluir la parte de el diseño, ¿no? El diseño del protocolo de investigación, ¿ya? Pues ya tienen las herramientas y los conceptos y criterios correspondientes para ya presentar el protocolo. En realidad el protocolo es como es un documento donde el investigador explica qué es lo que va a lograr en su investigación y cómo lo va a hacer. Eso es lo que se llama también la tesis, ¿ya? Entonces, muchas veces por algún concepto que tenemos una dificultad en poder entender, nos trancamos en nuestro proyecto de investigación, ¿no? Al principio les había dicho, si ustedes diseñan bien la pregunta de la investigación, prácticamente la mitad de la investigación ya está hecho, ¿no? Entonces, hoy vamos a llevar el tema de la operativización de las variables, ¿no? Son conceptos sencillos que tratan de explicar cómo vamos a medir, ¿ya? Lo que estamos investigando. En la anterior clase habíamos llevado qué medidas vamos a utilizar para expresar los resultados de la investigación. Y dentro de eso está pues las medidas de tendencia central, medidas de dispersión y las medidas de asociación que hemos llevado la última vez. Estas medidas de asociación son muy importantes que ustedes lo conozcan, porque si se han dado cuenta en base a eso, podemos demostrar ciertas hipótesis, ¿no es cierto? Para avanzar entonces en el protocolo, lo que hoy día vamos a llevar es la operativización de variables. Y vamos a concluir después con otra medida que también es muy frecuente, que les había dicho, que es el T de students y el chi cuadrado. Y han debido llevar también en estadística ustedes eso. Son medidas bastante interesantes que nos permite afirmar o negar cierta hipótesis, ¿ya? Y como les decía al principio, como decía el profesor Kelvin, podemos demostrar con números la negación o aceptación de una hipótesis. Y no es al azar las cosas. Dicho esto, entonces, me voy a permitir compartir ya. Me voy a permitir compartir entonces la presentación. Ya. Lo que me gustaría saber es si avanza la presentación. Por favor, me pueden confirmar. ¿Avanza? No, doctor. No avanza, ¿no? Doctor, está en la primera diapositiva. Ya. Bueno, entonces,
vamos a repasar el objetivo. ¿Ya? Uno siempre va hablando y diciendo, tengo este objetivo. Ustedes, por ejemplo, tienen un objetivo en esta. El objetivo de vida es que lleguen a ser profesionales, ¿no? Buenos médicos. Y para eso, ese es un objetivo general. Y el objetivo específico sería, o sea, es una meta que uno tiene, el objetivo general. ¿Qué quiero ser? Esto les estoy dando un ejemplo. Igual en el trabajo de investigación, igual tienen que poner el objetivo. Como ya les he dicho, es la misma pregunta de investigación. Para explicarles bien el tema del objetivo específico, si bien ahora se ve la segunda diapositiva. Sí, doctor. Si bien es la meta, el objetivo general, es qué quiero hacer, y el objetivo es específico, es cómo voy a hacer, ¿ya? En el caso de ustedes también quiero ser médico, pero ¿cómo voy a hacer? El primer objetivo específico, ¿cuál es? Ingresar a la universidad, ¿no ve? Ese es específico. El segundo objetivo específico es aprobar anatomía o todas las materias de primer año. Y así son 5 objetivos específicos de segundo año, tercero, cuarto, quinto año. Luego el objetivo sexto sería ingresar a internado, etcétera, etcétera. Una vez que logra esos 6 objetivos específicos, voy a lograr el objetivo general. ¿Para qué les hago este ejemplo? Es para explicarles que el objetivo específico tiene que ser de lo más facilito a lo más difícil, de lo más simple a lo más complicado. ¿Ya? Primero, ¿qué tengo que hacer? Segundo, ¿qué tengo que hacer? Tercero, cuarto, quinto, sexto, ¿qué tengo que hacer? Y esta diapositiva les sirve para ver que todo objetivo, no se olviden, objetivo ya sea de un proyecto de investigación, ya sea de un proyecto de intervención o un proyecto de evaluación, siempre tiene que empezar con verbos, ¿no? Aquí, por ejemplo, unos ejemplos: analizar, definir, demostrar, desarrollar, formular, reconstruir, relatar, replicar, etcétera, etcétera. Y otros ejemplos de objetivos específicos: indicar, interpretar, cuantificar, establecer, todo lo que son verbos. Es condición sine qua non utilizar verbos. Sine qua non quiere decir imprescindible. Sin eso no existe. Entonces, sin verbo no hay objetivo. ¿De acuerdo? Entonces, como les decía, los objetivos específicos una vez cumplidos van a lograr el objetivo general, ¿no? Como mínimo, una investigación debe tener 3 objetivos específicos, ¿ya? Deben ser enumerados. Objetivo 1, objetivo específico 1, objetivo específico 2, objetivo específico 3, así, ¿ya? Y aquí hay una parte importante que dice, tienen que tener un orden lógico y orden temporal. Por eso les decía que, por ejemplo, en la parte lógica es lógico, pues que tienes que ingresar primero a la universidad. Después tienes que aprobar el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto año para ser médico, ¿no ve? Son objetivos. Y acá bien clarito dice, eso es lo que se llama el orden temporal. Igual en su proyecto de investigación, los objetivos específicos tienen que estar enumerados, y en el uno tienen que poner el primer objetivo, el más simple, digamos, lo primero que van a hacer, lo segundo que van a hacer, lo tercero que van a hacer, así
Todo objetivo debe ser medible y observable, ¿ya? Por ejemplo, los ingenieros dicen, ¿no? Construir la carretera asfaltada de 100 kilómetros de El Alto a Patacamaya, ¿no? Ya estoy poniendo ahí, estoy midiendo ya, 100 kilómetros en el tiempo de 4 años, así. Ya responder qué, cómo, cuándo, dónde, ¿no ve? Y acá bien clarito dice, debe ser apropiada para responder al problema específico de tal manera que logre permitir el objetivo general, ¿no? Responder al planteamiento del problema. Les repito esto porque hay que memorizar, tener en cuenta en nuestra memoria todo eso. Otro ejemplo que puedo darles es, por ejemplo, la historia clínica, ¿no es cierto? El objetivo general de la historia clínica es determinar un diagnóstico X, ¿no es cierto? Para eso, ¿qué tengo? Tengo que preguntar de lo más sencillo, cómo se llama, qué edad tiene, dónde ha nacido, qué sexo tiene, dónde vive, porque todas esas variables van a intervenir en una enfermedad, qué hábitos tiene, qué antecedentes patológicos tiene, qué antecedentes familiares tiene, qué hábitos, qué enfermedades ha tenido, etcétera, etcétera. Después de eso le pregunto, como objetivo 2, ¿qué le duele? ¿No es cierto? ¿Dónde le duele? Todo eso. O sea, es metodológico. De tal manera que al último objetivo podrá ser, pues, establecer la enfermedad mediante el laboratorio, ¿no es cierto? Mediante el laboratorio. Es otro objetivo. Entonces, con la anamnesis y el laboratorio, ya voy a tener un buen diagnóstico. ¿Ya? Ahora, ¿cómo medir la variable? ¿Qué es operativización de variables? La operativización de variables se define cómo medir la variable. ¿Cómo voy a medir? Y si ustedes se recuerdan, si estamos investigando a los seres humanos, cualquier variable de una persona, estas pueden ser de tipo cualitativos, o sea, de calidad o categóricas, y de tipo cuantitativo. Por ejemplo, de las cualitativas nominales, puede ser el color de ojo, la raza, puede ser por ejemplo, el lugar de nacimiento, o puede ser el lugar de procedencia, o puede ser dónde vive, por ejemplo, ¿no ve? Personas que viven en el norte de La Paz van a tener diferentes enfermedades de las personas que radican en el Alto o en cualquier parte que no sea tropical. Esas son cualitativas. Y las ordinales, por ejemplo, aquí. ¿Sí? Tu presentación no estaba bien, está en la segunda hoja. Ya, está bien. Estamos recordando entonces, ¿no? Ya. Entonces hemos hablado de todo lo que es objetivos, ¿no es cierto? Igual esto ya hemos llevado. Aquí está lo que se tiene que hacer con verbos, lo que se tiene que explicar los objetivos específicos. Y acá es el recordatorio que les decía
de las variables, ¿ya? En realidad, nuestro objetivo es medir todas estas variables. Esa es la operativización de variables. ¿Cómo voy a medir las variables nominales, ordinales, discretas, continuas, etcétera, etcétera? Entonces tenemos que tomar bien en cuenta que la operativización de variables significa cómo medir la variable, ¿de acuerdo? Entonces, para operacionalizar las variables, tenemos que definir claramente la manera de cómo se observará y medirá cada característica del estudio. No se olviden que les he dicho que la variable es una característica de la población o de la muestra, ¿no ve? Esa es una pregunta de examen. En el primer examen les he preguntado ya, ¿qué es variable? Es una característica. Por ejemplo, ¿qué característica? Lugar de procedencia, por ejemplo. O lugar de nacimiento. ¿Cómo puedo medir yo el lugar de nacimiento? Como dice bien clarito acá. Es definir claramente la manera cómo se observará y medirá el lugar de nacimiento. ¿Cómo se puede medir? Obviamente con el certificado de nacimiento, ahí dice, ¿no? Pero muchas veces el certificado de nacimiento también puede estar equivocado. Hay de otras personas que han nacido en Oruro, pero se han inscrito en La Paz y están como nacidas en La Paz. Eso es lo que se llama sesgo o error, ¿ya? Y en las investigaciones también es importante determinar los sesgos y errores. Por eso es importante saber cómo vamos a medir las diferentes variables, ¿ya? Entonces, una variable, dice, no, está operacionalizada con el fin de convertir un concepto abstracto en uno empírico, ¿no? Susceptible de ser medido a través de la aplicación de un instrumento. Tal es el caso del lugar de nacimiento, ¿no? Nosotros empíricamente decimos con el certificado de nacimiento, ¿no? Entonces, con eso ya realmente nos podemos acercar, por ejemplo, en el curso de ustedes, ¿cuántos realmente son nacidos en La Paz? ¿Cuántos somos nacidos en el área rural? ¿O cuántos somos nacidos en el área o en otros departamentos, ¿no es cierto? Pues ahí pondré en la operativización de variables, ya vamos a ver más adelante, pondré como instrumento el certificado de nacimiento, o también puede ser el documento de identidad, o el carnet de identidad, ¿no es cierto? A eso se refiere este concepto. ¿Ya? Entonces, otro concepto más que tenemos que memorizar es cuáles son las variables en una investigación. Las variables en un estudio de investigación constituyen todo aquello que se mide. Vean que el término de medir, estamos repitiendo constantemente. Por eso dijo el profesor Kelvin, que es un ingeniero, si no se puede medir, no existe. ¿Ah? No existe eso, si no puedes medir. Entonces todo sería una falacia nomás, ¿no? Entonces la información que se colecta
o los datos que se recaban con la finalidad de responder las preguntas de investigación, las cuales se especifican en los objetivos. Entonces, todas las variables quiere decir que hay que sacar de los objetivos. Por eso es importante que hagan bien sus objetivos, lo que les he explicado. Su selección es esencial en los protocolos de investigación. Vean esto. Entonces, si no se mide, no existe. Qué interesante ese término, ¿no es cierto? Por eso estamos nosotros acá en la universidad para aprender a medir. Y eso es lo esencial, como dice acá, de la investigación. ¿Ya? Entonces, todas las variables ustedes tienen que memorizar bien y cuando lean su objetivo específico o lean su objetivo general, ahí tienen que identificar sus variables. También está en el marco teórico. Cuando yo estoy leyendo la parte del marco teórico, ahí estoy pues viendo si han hecho investigaciones en otros lados. Por ejemplo, la variable hipertensión arterial, ¿no? ¿Cómo voy a definir, cómo voy a medir la variable hipertensión arterial? ¿O cómo voy a medir la variable obesidad? ¿Ya? ¿O cómo voy a medir la variable talla? ¿Ya? Primer paso entonces es que todas las variables tenemos que conceptualizarlos. ¿Qué significa conceptualizarlos? O sea, tenemos que buscar, pues, en nuestros libros, por ejemplo, qué es sintomático respiratorio, ¿no? Eso es, ¿cuál es el concepto de sintomático respiratorio? De la variable sintomático respiratorio. Y ustedes saben bien que la variable que el concepto de la variable sintomático respiratorio, que es, a ver, ¿quién me dice? Es aquella persona que está tosiendo por más de 15 días, ¿no ve? Es importante entonces conceptualizar primero la variable, ¿ya? Porque eso nos describe la esencia o característica general de la misma. Entonces, esa es la conceptualización. Y como eso no podemos sacar, como esa conceptualización no podemos sacar pues de nuestra cabeza. Tenemos que sacar tenemos que sacar del marco teórico precisamente. Para eso es el marco teórico. Para eso tenemos que leer la teoría, ¿no es cierto? Porque de nuestra cabeza, por ejemplo, podemos sacar, ¿qué es población? Hemos dicho, población es el número de habitantes, ¿no? Cuando vos revisas la teoría, no solamente ha sido de los habitantes, sino ha sido también el marco teórico de población, es número de elementos, conjunto de elementos, observaciones, etc. Es lo mismo entonces. Ahora, otro elemento que hay que tomar en cuenta es definición operacional de la variable. ¿Ya? Si bien hemos conceptualizado la variable, ahora tenemos que definir, ¿no? Y esta definición de la variable, la operativización de la variable es pues adecuarlo al contexto, ¿ya? O sea, ¿cómo voy a medir que prácticamente en la práctica, cómo voy a sacar ese dato? Y es el ejemplo que les he dicho, ¿no? Yo voy a poner con certificado de nacimiento en lugar de procedencia o con el carnet. A eso se refiere la definición operacional.
Aquí tenemos un ejemplo. ¿Eh? Hay muchas maneras de operativizar las variables, pero más o menos es un ejemplo de ellos, uno de ellos. Por ejemplo, la variable estado civil. Yo tengo que primero sacar una escala de cómo se clasifica el estado civil de las personas. Soltero, casado, divorciado, concubino, ¿no ve? ¿Qué más puede haber? Viudo falta acá, ¿no ve? Soltero, casado, divorciado, concubino, y falta acá otra clasificación que sería viudo. Y entonces yo cuando hablo de la definición operacional de la variable, acá yo tengo que definir, hacer la definición de la escala. Y tengo que poner aquí al ladito qué es un soltero. Entonces, acá tengo que decir, soltero es la persona que en su certificado de registro de civil actualizado dice soltero. Casado, que tiene certificado de matrimonio. No es que solamente en una encuesta la persona te puede decir soy casado. Y como van a ver en el censo, el que se ha suspendido, a veces no nos piden, nos preguntan casado o soltero, vos le dices soltero, ya, pero no te piden a veces el certificado de matrimonio, ya puede haber un sesgo o error. Igual, la variable nivel educativo podemos clasificarlo en inconclusa, primaria concluida, secundaria inconclusa, secundaria concluida y universitario. ¿Cómo voy a medir si tiene secundaria concluida? Pues tiene que tener título de bachiller. A eso se llama definición u operativización. ¿Cómo voy a medir? Con el título de bachiller yo voy a decir, sí, esta persona tiene secundaria. Tengo que pedirle sí, título universitario. O si te dice, ¿qué profesión tiene médico? Muéstreme su cartón de médico. O sea, cuando hacemos la encuesta para no tener errores, no es que solamente tenemos que poner lo que nos dice el encuestado, ¿ya? Tenemos que tener se llama instrumento de verificación. Ahora, esto es lo que les decía, ¿ya? Pues, ¿qué cosa voy a poner en los cuadritos? En esas tablas de operativización de variables. Tengo que sacar de los objetivos específicos, subrayar qué variables hay en el objetivo que estoy escribiendo. ¿Ya? Finalmente, esto es lo que les decía, ¿no? Entonces, la operativización de variables es traducir los conceptos en sus definiciones. Es definir las dimensiones en las cuales se operan. Es formular las estructuras para identificar a la experiencia. La variable tiene que tener un concepto, una definición conceptual, para finalmente tener un instrumento con el que voy a medir yo. Les voy a dar un ejemplo. Entonces, van a hacer, van a investigar también ustedes, pues, cuáles, hay muchos diferentes autores hacen tablitas, ¿no? Entonces, una de las que digamos
expresa mejor la operativización. Es esta tablita. Pueden utilizar otras tablas también, no hay problema, que al final son lo mismo, ¿ya? Entonces, en la primera columna yo tengo que poner el objetivo específico. 1 puede ser, ¿no? En la segunda columna tengo que poner yo las variables que estoy encontrando acá en el objetivo específico. Acá, por ejemplo, el objetivo dice, vean ustedes que estoy empezando con un verbo. Determinar la mortalidad por COVID-19 en pacientes de estudio. ¿Eh? Entonces aquí hay una variable, mortalidad. ¿No? Aquí hay otra variable que es COVID. También hay otra variable que es paciente, ¿no es cierto? Pero vamos a hacer ejemplo de la variable mortalidad y de la variable COVID. ¿Ya? En la tercera columna yo tengo que poner la definición conceptual. Yo tengo que poner acá, ¿qué es mortalidad? Tengo que hacer el concepto, ¿ya? Concepto de mortalidad. Dice entonces, la mortalidad se obtiene de la relación entre el número de defunciones ocurridas en un periodo de tiempo determinado y una estimación de la población expuesta al riesgo de morir en el mismo periodo. En realidad es una tasa, ¿no? La tasa de mortalidad. Pero este ejemplo les sirve para que ustedes en la tercera columna pongan la definición de mortalidad, ¿ya? En la cuarta columna está la definición operacional, ¿ya? O sea, ¿cómo voy a yo encontrar esa mortalidad? Entonces, ahí tienen que poner, por ejemplo, acá dice, según el dato registrado en los indicadores hospitalarios, ¿ya? Cuando yo voy a investigar en un hospital, voy a buscar los indicadores hospitalarios y voy a buscar, pues, la mortalidad. Entonces, la mortalidad, ¿qué tipo de...? En la quinta columna tengo que poner, de acuerdo a la clasificación que hemos tenido ya, ¿qué tipo de variable es? Entonces, como estos son números, es una variable cuantitativa, ¿no? Entonces, en la quinta columna, yo tengo que poner el tipo de variable, si es cualitativa, cuantitativa, ordinal, nominal, etcétera, etcétera. En la sexta columna yo tengo que categorizar, ¿ya? Tengo que hacer una escala de categoría, de clasificación, como hemos hecho en un ejemplo sencillo, ¿ya? Entonces, la mortalidad se clasifica en baja cuando, a ver, aquí vamos a poner, baja, digamos, la mortalidad en un hospital es baja cuando los muertos son menores a 10 por 1000 egresos. Aquí lo vamos a completar bien distinto. O sea, yo tengo que clasificar a la mortalidad. Y hablamos de una mortalidad alta cuando la mortalidad es mayor a 10 por 1000 egresos. ¿Qué significa esto? Pues yo la mortalidad tengo que definir, sacar bien de los libros de qué se trata,
operativizar cómo voy a yo sacar cómo voy a medir yo esto, ¿ya? Tengo que decir qué tipo de variable es, cuantitativa en este caso, y en la categoría tengo que categorizarlo en mortalidad baja y alta. Baja es cuando hay menos de 10 muertos por 1000 egresos hospitalarios. O sea, yo doy alta a 1000 pacientes, mínimamente si han muerto 9 de esos, es que sí que la mortalidad está dentro del estándar. ¿Ya? Pero si hay 11 muertos, yo digo que la mortalidad ha sido alta, entonces así voy a clasificar. ¿Ya? Ahora, ¿cómo voy a instrumentar? Eso lo voy a encontrar. ¿Dónde voy a encontrar que es instrumentar? ¿Cómo lo voy a encontrar? ¿Con qué instrumento voy a encontrar? Eso está en los indicadores hospitalarios. Si ustedes revisan las estadísticas en los hospitales, dice indicadores hospitalarios, ahí voy a encontrar. Instrumentación dice, significa cómo voy a ya. Bueno, seguimos. Determinar la mortalidad por COVID-19 en pacientes de estudio. Hay otra variable en COVID-19. O puede ser SARS-CoV-2 o coronavirus. Entonces yo pongo en la segunda columna COVID-19. Y acá en la definición conceptual tengo que poner qué es el COVID-19. Y acá dice, es un virus que causa una enfermedad respiratoria llamada enfermedad por coronavirus del 2019, o SARS-CoV-2, es un virus de la gran familia de los coronavirus, un tipo de virus que infecta a seres humanos y algunos animales. O sea, todo esto tengo que sacar de los libros, del marco teórico, ¿no? La definición conceptual. Ahora, ¿cómo voy a decir si este es COVID positivo o negativo? Dice definición operacional en la cuarta columna. Pues voy a ver si el paciente tiene COVID con qué, con resultado del PCR, ¿no? O también puede ser con ¿con qué? Antígeno nasal. ¿No? Pero también puedo diagnosticar, y ustedes saben, eso vamos a hablar, repetir también sobre la sensibilidad y especificidad. La tomografía axial computada o TAC de pulmón también nos puede dar un diagnóstico, ¿no ve? Pero yo tengo que poner en mi cuadrito cómo voy a medir yo el COVID-19. Voy a medir, eso es definición operacional, ¿cómo voy a medir? Voy a medir COVID-19 con el resultado de PCR o antígeno nasal o TAC de pulmón, ¿ya? Eso está en la cuarta columna, ¿ven? Y tengo que ver acá entonces, al final, COVID-19, que es un tipo de variable cualitativa polinómica. Polinómica porque puede tener 3 respuestas, quiere decir, polivarios. Es dicotómica cuando tiene 2 respuestas, sí, no, ¿ya? Esta puede ser una dicotómica también. Dicotómica, ¿qué quiere decir? Quiere decir 2, ¿no es? Y 2. Tiene 2 variables de respuesta dicotómica. Sí y no. Baja mortalidad, baja, sí, no. Esas son las respuestas que tiene. Acá, en cambio, tenemos, puede ser también que tenga varias respuestas, en este caso, ¿no es cierto? Pero esta también es dicotómica, ¿no? Porque dice, COVID-19, ¿cuántas respuestas tiene? PCR positivo y PCR negativo, ¿no ve? Entonces, es una variable dicotómica. Ya.
Entonces, es bien interesante pues, hacer el concepto, cómo voy a medirlo. Y aquí hay que en la columna esta, en la quinta columna, ponerle qué tipo de variables, ¿no ve? Cualitativa, dicotómica, etcétera, etcétera. Ahora, en la categoría es donde yo tengo que darle una escala de clasificación, porque yo en la investigación de la enfermedad, y ustedes se van a fijar en las historias clínicas, ¿no es cierto? No, esto está bien, esto no es dicotómica, es politómica. ¿Por qué politómica? Porque tiene varias respuestas. El COVID-19 tiene una respuesta de sospechoso, probable, confirmado y negativo. Entonces son 4 respuestas que puede tener. Por eso le estamos poniendo aquí politómica. Aquí en cambio tiene 2 respuestas nomás, baja y alta. Por eso es dicotómica, ¿no ve? Entonces en esta categoría es importante cómo yo voy a clasificar al COVID-19. Acá en la cuarta columna estoy cómo voy a diagnosticar al COVID-19. Y en la quinta columna, tipo de variable, y en la sexta columna tengo que, y eso también está en el marco teórico, ¿no ve? Porque dice COVID sospechoso, probablemente sea COVID, no sea COVID, o es un COVID confirmado, o es negativo, etcétera, etcétera. Entonces, la clasificación de la categoría de COVID es sospechoso, probable, confirmado y negativo. Porque al final en mis resultados voy a decir, hemos encontrado 30 sospechosos, un probable, 40 confirmados y un negativo. ¿Vale? Acá es donde yo tengo que, en mi investigación, por ejemplo, de la historia clínica, voy a encontrar. Algunos mueren solamente con el diagnóstico de sospechoso, ¿no? Ha llegado al hospital el COVID, ha llegado tan mal que ni siquiera nos ha dado tiempo de tomarle la PCR o el antígeno nasal, pero por el ataque de pulmón hemos visto que era una neumonía y hemos visto también que epidemiológicamente esta paciente o el paciente procedía de una familia donde han enfermado todos COVID, entonces decimos es probable. Ahora, si tenemos el resultado, diremos confirmado. Si es positivo y si es negativo, también confirmado para negativo. ¿Vale? Finalmente, ¿con qué voy a instrumentar esto? Aquí está con el diagnóstico, ¿vale? Según el CIE-10, ya lo van a conocer ustedes cuando vayan al hospital, es el sistema, ahora ya existe el CIE-11, es la clasificación internacional de enfermedades. En todo el mundo manejan el CIE-10, anótense. Les voy a preguntar qué es el CIE-10, todo médico tiene que conocer, ¿ya? Entonces, según el CIE-10 pondremos sospechoso, probable, confirmados. ¿Cómo voy a instrumentar esta categoría? Es mediante el diagnóstico según el CIE-10. Entonces, pueden utilizar esta tabla, digamos así, para operativizar las variables que tienen que sacar de sus objetivos específicos que hagan, ¿de acuerdo? Ahora, hay una más sencilla, lo que les decía. ¿Ya? Ponemos en la primera columna la variable, por ejemplo, sexo. Aquí, ¿cómo voy a clasificar? Escala de clasificación, el sexo. En la historia clínica está varón, mujer, ¿no es cierto? Pero si yo estoy haciendo una investigación para ponerle en mi formulario de encuesta, si es importante la variable sexo, tendré que hacerle pues un cariotipo, ¿no ve?
porque ahí si me sale XX es pues mujer, o si me sale XY es varón, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo mismo. O solamente también la definición de la escala. Mujer, ¿cómo voy a hacer? Digo, en su carnet también dice sexo femenino, puede ser también ponerlo acá yo, en la definición de la escala, o puedo ver las características sexuales secundarias, ¿no es cierto? Si estoy investigando, por ejemplo, alguna situación de los neonatos, ya, ellos no tienen todavía su carnet de identidad, entonces cuando yo hago el examen físico, por las características sexuales secundarias, yo en mi formulario de encuesta le pondré ya sea varón o mujer, ¿vale? Esta esquemita también lo pueden hacer ustedes, que es más sencillo, ¿ya? Aquí está cómo voy a medir mujer, cómo voy a medir varón. Por ejemplo, la edad, ¿cómo lo voy a clasificar según mi investigación? Yo lo clasifico de 0 a 4, de 5 a 9, de 10 a 15. ¿Y cómo voy a corroborar o cómo voy a medir? Es mediante su carnet de identidad o certificado de nacimiento donde está escrito la fecha de nacimiento. En algunas investigaciones que son importantes la fecha de nacimiento, por ejemplo, en las vacunas, si nosotros queremos medir la cobertura en los menores de 1 año, es mejor medir con la fecha de nacimiento, ¿ya? Ya, entonces, a ver, eso sería todo. Ahora, a ver, la señorita Wendy Condori. Sí, doctor. Buenas tardes, dígame. Buenas tardes. La variable, a ver, ¿qué variable? Diabetes tipo 1, ¿cómo puedo medir? Doctor, Diabetes, la variable diabetes tipo 1, ¿cómo puedo medir? esto ya para la variable, ¿verdad, doctor? Sí, sí. Han visto cómo la variable COVID podemos medir, ¿no ve? Ahora, la variable, ¿cómo lo podemos, diabetes, ¿con qué vas a medir? ¿Con qué vas a instrumentar? Con el glucómetro. Muy bien, entonces, eso tienes que poner así en esta tablita, o en la anterior, ¿ya? La diabetes se medirá con el glucómetro y la escala, ¿cómo harás? Según los valores Exacto, muy de bien. la glucosa. Entonces, ponerle el límite de 110, ¿no? ¿O cuánto es ahora de miligramos por decilitro? ¿Cuánto es la glicemia? Normal. Doctor, A ver, Rosa Mamani, ¿cuánto es la glicemia normal? Rosa. No está. Brígida Choque. Tampoco. Creo que lo han dejado encendido nomás sus... José Luis Humérez. Doctores de 65 a 110 miligramos por decilitro. Eso tienen que colocarle en la escala de clasificación. O también en la anterior dice, ¿no es cierto? Categoría, diciendo le van a poner. Y definir ahí en la otra columna si es mayor a 110, si es mayor a 300, etcétera. Todo eso, como les digo, sacando ustedes de sus objetivos específicos de acuerdo a su investigación,
tienen que trasladarlo a estas dos tablitas. Sugiero que hagan la anterior tabla también. No sé si tienen alguna pregunta. A ver. Doctor, respecto a ¿Alguna las duda? variables, Dígame. primero nos había explicado de las variables, en este caso de mortalidad, COVID, y en esta misma tabla se puede, perdón, se puede adicionar las variables de sexo, edad, o tienen que ser Claro. preferentes en otra tabla. A ver. Ven el cuadro, ¿no? ¿Se ve? No, pues acá, por ejemplo, si es variable, le ponen acá edad, pues. Y aquí le ponen... ¿Están viendo, no? Sí, doctor. Sí, Muy doctor. bien. Entonces, si en el objetivo dice, por ejemplo, acá podría poner determinar la mortalidad por COVID en pacientes de... Yo le pondría de... a ver, aquí miren cómo puede cambiar. En pacientes de la tercera edad. Yo. Entonces, la variable tercera edad tengo que ponerla acá, edad. Y poner acá qué es tercera edad. O si solamente pongo edad, tengo que poner en variable edad. Y acá tengo que poner qué es edad. Acá, definición operacional, diré con el certificado de nacimiento o con el carnet de identidad. Y aquí tipo de variables cuantitativa, ¿no es cierto? La edad. Cuantitativa discreta le pongo. Y en la categoría le pondré pues lo que en el otro cuadrito estaba, ¿no? Aquí está. 04, 5 a 9, dependiendo de qué se trata mi investigación. Pueden ponerlo en esta tablita como en esta tablita también, ¿de acuerdo? ¿Otra pregunta? A ver, vamos. Otra pregunta. ¿No tiene más dudas? La próxima ya van a presentar... van a presentar ya su diseño de investigación ya concluido. ¿De acuerdo? Doctor, ¿pueden haber trabajos sin variables? Porque solía No, haber investigaciones con pocas variables o con ninguna. No sé si esa es una investigación. qué buena pregunta. Pero tenemos que ir por el concepto de... ¿Es una variable? Pues respóndeme, ¿qué es una variable? ¿Sí, doctor, es a mí? Sí, ¿qué es la variable? La variable es, se podría decir, el contenido de de una suposición, en este caso, de los objetivos específicos, es donde se sacan las variables. ¿Has dado el primer examen? Sí, sí, doctor. Pero era una pregunta de examen eso. Es variable. A ver, otra persona, ¿qué me puede decir? Si me da el concepto, le aumento 5 puntos. A ver. Y les he repetido 20.000 veces. Ya alguien me dice, lo Doctor, mismo no repite el doctor. si no me ¿Qué equivoco, es? la variable es una característica de la muestra, una característica. Muy bien.
¿Cómo te llamas? Lenin. Lenin, ya. No me he olvidado de ese nombre. Listo. Lenin Guarachis, ¿no? Ya. No, no, doctor, pero Guara, aquí no leo bien. Guaraguarán. Ah, ya. Listo. Entonces, a la pregunta, si no puede haber, pues, una investigación. En realidad, lo que estamos investigando es ciertas variables, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es tu investigación de vos? La que ha preguntado si se puede hacer sin variables. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Doctor? Wendy, ¿no? Sí, sí, doctor. Ya, Dígame, ¿cuál no es tengo buena la señal. pregunta de la investigación? Hola, ¿me escucha, doctor? Sí, se escucha, se escucha. Ok. Mi trabajo de investigación es sobre el embarazo de adolescentes. Ya. Embarazo, por ejemplo, es una variable. Ya. ¿Qué otra adolescente, por ejemplo, es otra variable? ¿No es cierto? Entonces, todas esas variables tienes que poner acá dependiente, variable, embarazo. Por ejemplo. Sí, doctor, gracias. ¿No ve? No hay entonces investigación sin variables, porque precisamente estamos queriendo investigar cuántas embarazadas adolescentes hay. Entonces queremos cuantificar, o sea, queremos medir, como decíamos, que la variable embarazo en adolescentes, qué porcentaje son. Eso es lo que queremos, crear un nuevo conocimiento, ¿no ve? Y aquí le pones definición, defines del libro de obstetricia, persona, ¿no? De tanta edad, etcétera, que ha engendrado un nuevo ser, luego de la unión del óvulo y el espermatozoide, entonces, el concepto de embarazo. La definición operacional será con el test de embarazo, ¿no ve? Tipo de variables cualitativas, sí. Categoría será depende que el embarazo puede clasificarse en ectópico, ¿no? Embarazo ectópico, embarazo, o mejor, el ectópico está en embarazo normal, ¿vale? ¿Sí o no? Y embarazo patológico. El embarazo normal es aquel que no tiene patologías. El embarazo patológico, estamos hablando de embarazo ectópico, puede ser embarazo de alto riesgo, ¿ya? Y hay muchas clasificaciones, y eso, como les digo, se ve pues en el marco teórico, ¿ya? Y en la instrumentación sería, ¿cómo voy a instrumentar? Sería con el carnet. No, no es con el carnet, se llama. Tengo que poner con la historia clínica perinatal, ¿ya? Entonces, todos los, si tu objetivo es determinar el porcentaje o la prevalencia de embarazo en adolescentes, acá también tienes que poner adolescente. Lo que se trata es de que, como eso, para lograr ese objetivo, ¿vale?
por decirte, aquí va a ser determinar o el porcentaje, puede ser, ¿no? Objetivo. Ven que es con, ¿cómo se dice? Con verbo, ¿no ve? Determinar o la frecuencia, mejor. Medidas de frecuencia. Determinar la frecuencia de embarazos en adolescentes. ¿No ve? Es tu objetivo. Por eso estoy sacando del objetivo, estoy sacando embarazo. Acá tengo que buscar bien en el libro qué es embarazo. Ahora, la adolescente, ¿qué es un adolescente? Es persona de ambos sexos menor. ¿A qué edad? A ver, ¿alguien me ayuda? ¿Cuántos años? O entre de ambos sexos, entre... Aquí está haciendo el trabajo de adolescentes, que es entre qué edad y qué edad se considera adolescente. Wendy. ¿De qué edad a qué edad se considera adolescente? ¿Me están escuchando? Bueno, nosotros estamos, sí, doctor. Va, disculpa, mi señal está. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Sí, doctor, estábamos tomando en cuenta desde los 16 años, doctor, para... ¿Pero han leído bien? Creo que es desde menores de 19 años. Pero si tu objetivo dice eso, no hay problema. ¿Ya? Sí, doctor. Acá, pero tienes que poner menor a menor. Entre 12 y 16 años, dependiendo, como les digo, del marco teórico. Pero es menor de 19 años, o de 18, me parece, es adolescente. Eso tienen que revisar bien. Entonces ponen eso ahí ustedes, adolescentes, persona, entre tantas edades. Porque al momento de medir, ya es con el carnet de identidad, ¿no ve? Sí, voy a medir. Porque si vos dices 10 y la de 17, ¿acaso no es adolescente? Es adolescente, ¿no ve? Puedo cometer muchos errores. Para eso sirve esta. ¿Qué tipo de variables? Cuantitativa, no, cualitativa. Categoría, también tengo que... Creo que hay una clasificación de adolescente. Tienen que revisar bien. Tengo que instrumentar con él, dependiendo de dónde van a sacar ese dato, ¿no ve? Entonces, para eso sirve esto, ¿ya? Para orientarse mucho mejor. ¿Cómo voy doctor, lo vamos a tomar en cuenta. ¿Cómo voy a yo decir, esta persona es adolescente? Para eso sirve. Por ahí no es adolescente, por ahí es una niña todavía. Por eso es importante, de qué edad a qué edad. Y a ver, alguien puede pasarse, por ejemplo, si determinamos que es hasta los 18 años la adolescencia, pero resulta cuando vos vas a hacer la encuesta y te dice, ¿qué edad tiene? 18, te dice, sin embargo, tiene 18 y un mes. Entonces, eso ya nos está haciendo un sesgo, ¿no? Un error. Entonces, ¿de qué manera puedes saber eso? Con el carnet de identidad o puede ser también con su certificado de nacimiento. La definición operacional. Entonces, para eso sirve, muchachos. Entonces, vayan viendo también en la bibliografía, van a encontrar bastante en el YouTube, hay en el Google, en el PubMed. Ahora hay cualquier cantidad de bibliografía, ¿ya? Vean otras investigaciones. Pueden encontrar, ustedes ya han aprendido también a buscar
buscar bibliografía en medicina. Busquen, por ejemplo, el tema de embarazo en adolescentes, busquen, cuando han hecho cualquier cantidad, y ahí van a encontrar también esta operativización de variables. ¿Ya? Todos sus estudios que han hecho, digo, todos los estudios que están ustedes haciendo, ya lo han hecho bastante muchas personas. Entonces, busquen esas investigaciones, porque al final tienen que comparar qué han encontrado ustedes con las investigaciones anteriores. Este caso, por ejemplo, del embarazo en adolescentes, hay mucho sobre esto, que lo ha hecho la OPS, UNICEF, etcétera, etcétera. Y lo han hecho mucho mejor que nosotros, quizás la operativización de variables. Ahí clasifican entre qué edad y qué edad es adolescencia temprana, adolescencia tardía, adolescencia intermedia, que estaría aquí en la categoría, todo eso. Por eso les digo, es importante leer el marco teórico, buscar la bibliografía. En el marco teórico está todo lo que estamos hablando ahorita. Y lo van a llenar este cuadrito para que su trabajo sea más sencillo. Y de acá también van a sacar, pues, en el formulario de encuesta van a sacar todos lo que quieran ustedes saber, todas las variables va a estar en el formulario de encuesta, ¿ya? Que es un adolescente. Si van a preguntarle, embarazo, ¿cuál es el resultado? Sí, no. Este sería dicotómico. Porque cuando hagan la encuesta, le van a preguntar, dicotómica es cuando tiene dos respuestas, hemos dicho, ¿no? ¿Está usted embarazada? Les van a contestar no, o les contestarán sí. Esas dos respuestas no más hay, ¿no ve? Y si está embarazada y tu embarazo es normal, o ¿qué te ha dicho el doctor? ¿Está normal o no es de alto riesgo? Porque el de alto riesgo, no se olviden, es patológico, porque en las embarazadas, en adolescentes menores de 16 años, es de alto riesgo. ¿Ve? Todo eso es lo que les estoy hablando en el marco teórico. Entonces, si leen bien el marco teórico, van a ser facilito esto, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Por la práctica se van a volver expertos después. Por eso, una de las cosas del investigador dice, tiene que dominar el tema, tiene que ser un experto en el tema, tiene que ser un experto. El tema de embarazo es bonito, de embarazo en adolescentes. Entonces, quizás puedan investigar en ese caso factores asociados al embarazo en adolescentes, ¿no? Quizá el desconocimiento de los métodos anticonceptivos es una de las causas para el embarazo en adolescentes. Pero yo trabajé mucho tiempo con un grupo de adolescentes embarazadas y no era el desconocimiento de métodos anticonceptivos, era que realmente querían embarazarse. A ver, ¿qué les parece? Muchas veces decimos que es que no conocen los métodos anticonceptivos, etc. Pero sin embargo hay un cierto porcentaje de las adolescentes que querían embarazarse. ¿Verdad? Hay interesantes estudios sobre eso. Bueno, si no tienen otra pregunta más, nos vemos la próxima semana, ¿ya? Ha sido un placer estar con ustedes. Hasta luego.